¿Quién será aquel que diga eso, hermanos? A veces nos parecen malas las cosas, pero son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es lo único que tenemos de entender y comprender, que cada uno de nosotros pasa por situaciones diferentes en nuestras vidas, pero ese propósito de Dios trabajando en cada uno de nosotros. Viendo este video, hermano, recuerdo muchas cosas, cómo Dios me trajo a sus caminos, cómo Dios hizo algo, podría decirlo, perfecto de una manera que a nosotros nos dolió mucho, porque en el abril del 2022, mi hija, que ustedes la conocieron, algunos, ella vino aquí una vez nada más, pero ahorita ya tiene 29 años, pero ella estaba a cumplir sus 7 años, hermanos, cuando ella en enero empezó a ponerse bien delgadita, sin fuerza, a grado que ya no caminaba, iba a tener que cargar. La iba a hacer unos exámenes médicos y ella la iba a cargar. Pensamos que era una anemia y empezamos a tratarla de esa forma, pero en un momento determinado nos dijo el doctor, esto ya no es una anemia, ya se le dio lo necesario para que ella se estructurara y en lugar de mejorar, ha empeorado. Y nos remitió con un oncólogo, un pediatra oncólico. Nos llevamos a sorpresa, hermano, cuando fuimos al examen, nos dice la doctora, pues hagamos el examen y regresan en 2 horas. Al regresar a ese lugar, hermanos, la doctora nos dice que se quede la nena afuera. Nos dice, su hija tiene una leucemia linfática severa. Créanme, hermanos, que es algo que a uno siente que el mundo se le viene encima cuando recibe este tipo de noticias. Uno cree que se acabó todo. Y yo, personalmente, yo no iba a la iglesia. Solo iba mi esposa y mis hijos. Y en ese momento, pues yo no tenía a dónde recurrir realmente, solo humanamente. Yo decía, yo voy a renunciar, hoy voy a mi trabajo, renuncio porque yo necesito dinero para salvar a mi hija. Vine yo con mi esposa, salimos de esa clínica, fui al lugar donde trabajaba y le digo al gerente, mira, yo vine aquí solo a renunciar, ya no quiero saber nada más de acá, necesito que me den mi plata porque necesito curar a mi hija. Viene él y me abraza y me dice, no, no vas a renunciar, aquí te vamos a tratar de ayudar a lo que podamos. Créanme, hermanos, que lloré como no tienen idea con él. Cuando salí al carro, como que nada hubiera pasado, uno de varón a veces se tiene que poner un poco más fuerte que las mujeres para sostener, pues, en un cierto momento la familia, ¿verdad? Y seguimos. Mi pensamiento, hermanos, un pensamiento tonto. Yo decía, necesito dinero. Pero créanme, hermanos, que el dinero es inútil si Dios no obra. Podemos tener todo lo al alcance de nuestras manos, al mejor médico, toda la plata del mundo, pero si Dios no está en ese momento con nosotros, hermanos, de nada sirve todo lo que tengamos. Solo Dios, hermanos, es el único que tiene la última palabra. Solo Dios es el que sana, solo Dios es el que provee, solo Dios es el que da libertad. Mi hermano va a este lugar, pero él es libre en Cristo Jesús. Él podrá estar encerrado en un lugar, hermanos, pero tiene la libertad en su corazón. Lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Y así, hermanos, créanme que fue tan difícil empezar ese proceso. Nos dice la doctora en ese momento, si a su hija en este momento le da una enfermedad como la varicela, nos mencionó esa y otras enfermedades, ya no cuenten con su hija. Eso fue un día lunes. El día sábado me llama mi esposa a mi trabajo, mira, a la tienda llegó varicela. Créanme, hermanos, que yo no sabía qué hacer. Pasó ese fin de semana, día lunes, martes, con unas fiebres tan altas, hermanos. El día miércoles empezó a vomitar sangre y no paraba de vomitar sangre. Me llama mi esposa, mira, la nena está muy mal. Lo que primero que me dije, ven, llevémosla al sanatorio, donde la estaban tratando. Nos dice la doctora, ¿tienen dinero? Porque esta enfermedad, caro es barato. Y la verdad yo no contaba con nada, hermanos. No tenía, pero absolutamente nada. Le digo a la doctora, no. Bueno, entonces vamos a llevarla a un hospital. Y nos remitió a un hospital, hermanos. El hospital, no sé si alguien de los de Guatemala aquí, no sé si alguien de Guatemala o todos son de otro lugar, pero en Guatemala hay un hospital, el Hospital Rudel, un hospital público. Llegamos al hospital con mi hija en brazos, embrocada en un bote de basura, vomitando sangre. Y no la querían atender. Y me dice la doctora, no, que se espere.
pues venimos remitidos por la doctora Miriam Juárez, le digo que es la encargada del banco de sangre de acá, no la conocemos. Pero Dios, obrando de una manera especial, hermano, yo siempre lo he dicho, Dios en nuestras vidas, yo lo digo personalmente, trabaja como en un rompecabezas. Él va colocando piezas, piezas, piezas y nos va armando de una manera muy especial y de una manera perfecta. Todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha dado, Él lo va armando para que en el futuro nos demos cuenta por qué lo hizo. Él va armando una base perfecta en nuestras vidas, hermanos. Créanme, hermanos, que nosotros conocimos al doctor que la estaba tratando, se llamaba Mariano Guerrera, que en ese momento era el director del hospital, nosotros sin saberlo. Entonces le digo, marcarle al doctor. Le marcó al doctor mi esposa. Solo oyeron la voz del doctor que le dijo quién era. Y, sí, doctor, en ese momento la atendemos, la entraron y la empezaron a atender como que saber quién era, hermanos. Pero digo, Dios moviendo a las personas para que haga su voluntad. Sin embargo, hermanos, no fue el hombre quien sanó a mi hija. Ella pasó 11 días metidas en ese lugar. 11 días, hermanos, que fueron duros para nosotros. Días de día y noche, hermanos, pensar si mi hija iba a estar o no, al siguiente día o en la noche. Pero créanme, hermanos, que Dios, en su voluntad, en su misericordia, hermanos, Él obró de una manera muy especial. Yo no puedo decir en ese momento yo tenía la fe, porque yo no sabía nada de Cristo, no sabía nada de la iglesia. Sin embargo, mi hija y mi esposa, pues ellas pues, se congregaban, conocían de Dios, conocían a Jesucristo y confiaban en Él. Yo no, hermanos. Pero créanme que después de ver a mi hija pasar por ese proceso tan fuerte, yo le digo a mi hija, mira, cuando salgas de aquí vamos a darle gracias a Dios. Ella salió un día viernes, hermanos. El día lunes fuimos donde el médico, nuevamente al pediátrico oncológico en Guatemala, a hacer exámenes nuevamente de esta enfermedad. Llegamos el día martes por los resultados, nos dice el doctor, ¿ya les dieron la noticia? No, ¿qué pasó? Es que a su hija no le encontramos nada. Gloria a Dios, hermanos. Llegamos con la encargada del hospital, nos dice, miren, no sé qué pasó con su hija, probablemente sacamos una muestra mal, vamos a volverles de otra muestra. Y volvieron a sacarle otra vez. Créanme, hermanos, que esas muestras de médula ósea, mi esposa me decía, entra tú, y siempre entraba yo con mi hija. Es una aguja tan gruesa, hermanos, que yo oía cuando le tronaba su piel y su hueso, cuando le metían la aguja para sacarle la sangre de la médula ósea. Qué dolor siente uno al oír eso en un niño, una niña de 7 años. Volvieron a hacer el examen. Al otro día nos llama la doctora nuevamente, nos dice, miren, no sé qué hicieron ustedes con su hija, no sé qué hicieron, pero nosotros no tenemos responsabilidad con ella porque ella, aquí estamos acostumbrados a que los niños vengan con un 40, 50, hasta un 100% de células malas y su hija únicamente te dará un 3% de células malas. Ella estaba sana para honra y gloria de mi Dios. Como repito, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Mi esposa levantó sus manos y dijo, gracias porque tú la sanaste. Y lo que ganamos con eso, hermanos, fue que la doctora empezara a regañar a mi esposa, diciéndole, sí, Dios existe, pero estamos nosotros los hombres, los humanos, que somos los que sabemos que sí, Dios ha puesto sabiduría en el hombre, pero Dios la ha dado. Entonces, hermanos, mi hija, después de eso, hoy 22 años de eso, miren, verla ahí nuevamente, darle la gloria y la honra a mi Dios. Y como decía el pastor, un propósito había en todo esto, hermanos, porque después de salir de ahí, se consultó con los pastores qué se hacía con la niña, porque dijeron que la querían tratar con una, ¿cómo diría yo? Es con algo muy bajo, como una seguridad para ella. Entonces dijeron los pastores, bueno, ella sabemos que Dios la sanó, pero háganle caso, vayan, llévenla. Pero el propósito de Dios era, hermanos, de que en ese lugar había mucha necesidad de Dios. Mi esposa llegaba una vez por semana con mi hija a una cita. Veíamos, hermanos, niños sin recursos económicos, totalmente enfermos, sin conocer de Dios. Entonces lo que decía mi esposa y mi hija era hablar de Dios a la gente ahí. Que consideran a un Dios de poder, a un Dios de milagros, a un Dios que todo lo hace perfecto. Ese era el propósito de Dios en la vida de mi hija en ese momento, aparte de que yo viniera a los pies del Señor. Ese era el propósito principal, hermano, porque a través de eso Dios me hizo venir a sus pies. Con ese propósito Dios lo hizo y le doy gracias a Dios porque mi hija lo ha testificado y dice, papi, si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a pasar.
Gloria a Dios, hermanos, porque son momentos tan difíciles, pero tan felices, hermanos, porque veo a mi hija. Y como decía, es tan difícil en esta noche hablar porque vemos algo que Dios permite hacer, pero sabemos que Dios tiene el control de todo esto. Sabemos que Dios va a obrar de una manera muy especial. Y venimos en esta noche, como los martes, se viene acá a orar, a pedir al Señor. Venimos, hermanos, con una palabra tan pequeña en la Biblia, pero tan grande en nuestras vidas, que es la fe. Yo creo que venimos aquí todos porque creemos y confiamos en Dios. Tenemos fe en Dios. Así es de que esta noche me quisiera leer algunos textos sobre la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Si leemos Hebreos 11:1, vamos a ver claramente ahí una definición de lo que es la fe. Leámoslo, hermanos, por favor. Hebreos 11, versículo 1, con la ayuda de Dios. Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a leer este versículo de la Biblia, hermanos, versículo 1 de Hebreos 11. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, hermanos, gloria a Dios. Voy a leer otra versión, hermanos, de aquí de mi teléfono. A veces es bueno tener estas versiones en el teléfono, así como el pastor las tiene en su agenda electrónica ahí, hermanos, pero uno puede comparar y ver las diferentes traducciones de la palabra. En esta versión dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a pedir al Señor que sea el que tome el control en esta noche, principalmente de mi vida, hermanos, porque siempre lo he dicho, cuando paso al frente, le pido a Dios que yo sea el primero en ser, pues, el recibir la palabra, hermanos, porque aunque estemos hablando, recibimos la palabra del Señor también. Y respetemos, hermanos, a los hermanos que pasan al frente a exponer un capítulo, un versículo, lo que sea, porque es palabra de Dios. Siempre tengamos ese respeto para todo aquel que en su corazón el Señor ha puesto, pues pasará a este lugar o al frente, hermanos, a explanar la palabra, porque Dios es el que tiene control de estas vidas. Vuelvo a repetir, es pues fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe estamos en este lugar, hermanos, porque creemos que Cristo vive, porque creemos que Cristo nos ha dado una nueva vida. Otros sinónimos de fe es también obediencia, es también creer, es fidelidad, hermanos. Hay varios sinónimos de fe. Y muchas veces creemos que fe es únicamente venir y pedirle a Dios, pero la fe conlleva muchas cosas, hermanos. No es solo de venir a arrodillarnos y pedirle al Señor. Tenemos que estar completamente convencidos de que Dios va a obrar a favor de nuestras vidas. Muchas veces no recibimos una respuesta en el momento. Muchas veces puede ser que su palabra o su respuesta tarde, hermanos. Pero como sabemos que su palabra dice que todo es perfecto en el tiempo de Dios, Él sabrá en qué momento Él dará la respuesta a nuestras vidas. Él sabrá en qué momento usted podrá recibir su respuesta, su sanidad, su milagro, gracias. Lo que usted necesite. Pero créale al Señor y Él hará en sus vidas. Su palabra es más que clara, hermanos. Su palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos, dice. Como decía, uno de los sinónimos de la fe es obediencia. Obediencia a Dios. ¿Cuántos obedecemos a Dios, hermanos? Yo creo que muchas veces lo que más nos cuesta, hermanos, obedecer a Dios, porque conocemos su palabra,
Conocemos todo lo que Él quiere de nosotros, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces preferimos estar en el afán, estar haciendo muchas cosas. Y Dios ciertamente nos ama tanto, hermanos, que nos deja muchas veces ir avanzando en las cosas que no debemos. Pero llega un momento, hermanos, como lo pasó en mi vida, como lo repito, Él me dejó hasta el momento que Él trató con mi vida de manera muy fuerte y me jaló de esa manera, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos, porque a pesar de que fue de una manera fuerte, puedo decirle, Dios, gracias por lo que hiciste en mi vida. Dios, gracias porque muchas personas de las que entran a ese lugar, muchos niños, hermanos, no superan esas enfermedades. Pero Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe por qué toma lo que más queremos, hermanos, en ese momento. Pidámosle al Señor que Él sea siempre el que guarde nuestras vidas, el que nos guarde de todo esto, hermanos, y que con lazos de amor y misericordia nos tengan en este lugar. Principalmente con eso, hermanos, que no trate de una manera dura con nosotros, que siempre tenga esa misericordia como ese Padre amoroso que es, que Él guarde nuestra estancia en este lugar, hermanos. Y démosle gracias a Dios porque abre lugares, hermanos, como esta iglesia para refugio de nuestras vidas, para que nosotros tengamos un lugar donde venir y reunirnos como hermanos y darle la honra y gloria a Dios. Como decía yo el día que me pasaron acá, uno de los versículos que a mí mucho me gusta es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero verdaderamente, hermanos, vengamos a este lugar y estemos en armonía. No vengamos por criticar al hermano, ver por quién vino, por quién no vino, ver por qué está haciendo que hermanos. No, hermanos, vengamos con un solo sentir, que es el de alabar a Dios, el glorificar a Dios. Ese es nuestro único propósito de venir a este lugar. Recibir bendición del Señor y ser de bendición para cada uno de los que estamos acá. Así como recibimos de bendición, hermanos, cuando Dios nos habla la palabra, es una bendición para nuestras vidas, porque muchas veces, yo sé que no siempre, pero muchas veces una palabra, un verso, un versículo, hermanos, es para nosotros, porque el Señor sabe qué situación estamos pasando. Él sabe por qué momentos difíciles puede estar pasando en su vida. Y en un momento determinado diremos, sí, Dios tiene razón. Yo me gozo, hermanos, cuando decía mi pastora, hablaba de temas, ella nos jalaba mucho. Nos decía, miren, esto y esto. Yo me gozaba, hermanos. Yo nunca me sentí mal cuando ella me decía que estábamos haciendo las cosas como no eran. Al contrario, me gozaba mucho. Me sentía muy contento porque decía, Dios, me estás hablando. Dios me estás diciendo. Dios me estás guiando por donde yo debo de ir. Me estoy desviando y tú me estás diciendo lo que estoy haciendo. Y eso es bueno, hermanos, que Dios nos hable antes y, perdón, antes y fuera de tiempo también nos hablará, dice su palabra. Así es, hermanos, que como decía, obedecer a Dios es un sinónimo de fe. Si leemos en Samuel 15, 16, si no estoy mal, primera de Samuel, primer libro de Samuel, siempre estamos acostumbrados a primera de Samuel, pero es primer libro de Samuel, no es primera de Samuel. Vamos a ver, 15, 16, si no estoy mal. Permítame, vamos a ver. Es que me cuesta un poco más, hermano, porque esta Biblia es la de mi esposo, no es la mía. Y yo estoy tan acostumbrado a mi Biblia, hermanos, que créanme que no sé, pero yo abro mi Biblia y sé que está del lado izquierdo, del lado derecho, está arriba, está abajo. A veces ya lo tengo pintado y todo así, pero me cuesta aún más. Vamos a ver. Se me va ahorita, hermanos, donde dice que no encuentro el versículo aquí, hermanos. Aquí está. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Que si no estoy más, si es primera de Samuel 15, pero no, ahorita 15. Ah, sí, perdón, así es, 15:22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en como que le obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer a Jehová, a Él le agrada más, hermanos, que le obedezcamos, que ofrezcamos un sacrificio. Muchas veces podemos venir a hacer un ayuno,
pero no estamos obedeciendo a Dios. Entonces Él no se va a agradar lo que estamos haciendo. Él lo que se agrada más es de la obediencia que le tengamos. Eso es lo que le agrada al Señor, hermanos. Ese corazón que usted trae con una verdadera agradecimiento al Señor, eso es lo que el Señor ve. El pastor decía aquí en Isaías, pero yo leía también en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, algo muy, muy bonito que cuando veía este texto me llamó la atención y decía, pues Deuteronomio habla algo también de esto. Deuteronomio 8. No, Deuteronomio 7, perdón. Deuteronomio 7, bendiciones de la obediencia, dice esta Biblia en el encabezado. Pero haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu grano, de tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que te dará. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas, malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes te pondrás sobre todos los que te aborrecen. Gloria a Dios, hermano, porque Dios es bueno, pero esto que dice, en el encabezado, como dice, bendiciones de la obediencia. Como repetía, fe, un sinónimo de obediencia, hermanos. Tenemos fe, dice tu palabra, tienes fe, tenla para contigo mismo. Muchas veces podemos y creemos tener fe, hermanos, pero lo único que creemos es que Dios va a hacer algo, pero no hay una fe genuina, una verdadera. El pastor puede tener una fe enorme, hermanos, y él puede orar por cualquiera de nosotros. Y creemos lo que el pastor está diciendo, pero creemos en Cristo, obedecemos a Cristo, tenemos la fe en Cristo, hermanos. Es diferente, hermanos. Esa fe que usted pueda tener, hermanos, es la que mueve el corazón de Dios. El que usted le crea a Dios es lo que va a mover hacia usted la bendición del Señor. Así es, hermanos. También hay otros versículos como en Mateo, no, me gustaría más el de Marcos 5, creo que es, se habla de la mujer con flujo de sangre, si no estoy mal, Marcos 5. Amén. Vamos a ver dónde la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús en el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor era una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego dijo que lo vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y a él le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud la aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Si ven esto, hermanos, la mujer de flujo, ella tenía una fe tan grande, hermanos, y si se dan cuenta, la fe necesita un esfuerzo. Ella era una persona impura en ese momento, ella no podía estar en medio de la gente, pero sin embargo su fe la hizo ir a ese lugar. Y no sé de qué forma, dice que una gran multitud, imagínense, hermanos, cómo llegó hasta el borde de su manto. ¿Qué esfuerzo pudo hacer ella para llegar a ese momento, a ese lugar?
No fue solo de llegar y tocarlo, ella tuvo que abrirse camino en medio de una multitud y llegar. O sea que la fe necesita un sacrificio, necesita un esfuerzo también, hermanos. Necesita que nosotros nos esforcemos día a día en la presencia de Dios, buscando de Dios. No es solo de venir y pedir hoy y el resto de la semana me olvidé de que Dios existe. No, es un esfuerzo diario, es un esfuerzo constante. Es un camino de valientes el que nosotros hemos cogido, hermanos. Es un camino hermoso, un camino que Cristo Jesús nos ha mandado y nos ha dado. Debemos de esforzarnos como esta mujer, teniendo esa fe que sabía que ella tocaba el borde de su manto, ella va a ser sana. Y lo interesante, hermanos, que cuando dice el borde de su manto, antiguamente en el borde de su manto ellos cargaban impresos los mandamientos de Dios. Ella sabía que ahí estaba la ley de Dios, aparte de que era el Hijo de Dios el que iba a tocar. Gloria a Dios, hermanos. Y créanme, hermanos, que el tener fe, como dice su palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso creo que está en Mateo 17 o 15, donde está esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Es 13, ¿o? Gloria a Dios, hermanos. Mateo 13:31 dice, otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto tiene dos significados, hermanos, el grano de mostaza. Uno, si se dan cuenta, si tenemos el grano de mostaza, no sé si alguno lo conocerá, pero es parecido a un granito de arroz, es bien, bien pequeño el grano de mostaza y hace un árbol tan grande, hermanos. Pero si se dan cuenta, aquí dice, si es semejante al grano de mostaza, también no está hablando solo del tamaño del granito. Usted sabe que el grano de mostaza es especial. El grano de mostaza, si lo pisotean, lo queman y todo, él no pierde sus virtudes. Él puede reproducirse y no puede mezclarse con otra cosa. Hoy en día vemos que todos tratan de injertar una fruta con otra y muchas cosas, pero el grano de mostaza no puede hacerse. El grano de mostaza es puro. Entonces, de esa manera Dios nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, una fe pura, una fe sincera, una fe real, una fe que aunque nos estén pisoteando, nos estén machacando, no se pierda, hermanos. Eso es lo que el Señor nos dice en esta parábola. Tenemos esa fe, que aunque vemos que las cosas vienen como ríos contra nosotros, hermanos, tenemos a un Dios de poder que va delante de nosotros como poderoso gigante, derribando todo argumento del enemigo. Gloria a Dios, hermano, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que resistamos, que no caigamos en la debilidad, hermano, porque cuando vienen problemas en nuestra vida, lo primero que hacemos es acobardarnos muchas veces y olvidando de que tenemos un Dios de poder, un Dios que nunca nos va a abandonar. Ese Dios que conocimos, hermanos, ese Dios sigue siendo el mismo Dios de hoy. El Dios que ha actuado en tu vida, el Dios que ha actuado en mi vida, es el mismo Dios, hermanos. No tiene usted un Dios, no tengo otro Dios. Tenemos un solo Dios, que es un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios de milagros, hermanos, como lo vuelvo a repetir. Nosotros personalmente en nuestra familia hemos visto la bondad del Señor, hemos visto los milagros del Señor muchas veces y los seguiremos viendo porque sabemos de que Dios seguirá obrando de una manera muy especial. Yo no dudo que aquí el Señor haya obrado y seguirá obrando también. El Señor ponga sobre él esas peticiones, hermanos, ponga sobre él, pero ore y créale al Señor, créale, no pierda esa fe en él, no pierda esa fe en Dios. El hombre, hermanos, no ponga la mirada en el hombre le va a fallar. Si usted pone la mirada en el hombre, hermanos, ya ha hecho todo a perder. Porque el hombre, hermanos, lo vamos a ver en un momento en esta posición y otras veces lo podemos ver en esta posición. Pero Cristo Jesús, hermanos, nunca va a caer de esta posición. Créale a Él, véalo a Él, no vea al hombre, hermanos, porque muchas personas esa excusa ponen. Si voy a esa iglesia, está esta persona y la he... No, hermanos, no venimos por esa persona, venimos por Cristo Jesús. Y a eso hemos venido y a eso seguiremos viniendo.
y que los ojos sean puestos en el autor y consumidor de la fe. A eso, hermanos, a eso nos ha llamado el Señor, a que creamos y que estemos convencidos de que Él nos ama. Y créanme, hermanos, que muchas veces pasa, nosotros le fallamos continuamente. No hay un solo humano que pueda decir que no le falla al Señor. No hay nadie, hermanos, que pueda levantar sus manos y pueda decir yo no le fallo. Si alguien así, hermanos, yo creo que ya tendría alitas y ya no estuviera en este lugar. Ya estuviera en la presencia del Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere. Su palabra dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y eso va a llegar cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando estemos en una misma plenitud con Él. Cuando lleguemos a esa estatura, hermanos, vamos a ser como Él es. Y ese es nuestro camino, hermanos. Un camino muy difícil. Un camino con luchas. Un camino con tribulaciones. Porque nadie le dijo que el evangelio iba a ser fácil, hermanos. Pero con Cristo Jesús, dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, hermanos. No hay nada que esto sí, esto no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Crea al Señor en esa palabra, hermanos. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Créale al Señor. Créale al Señor. No decaiga, hermanos. Aunque vea lo que vea, vea al hombre, no, hermanos. Siga adelante. Siga luchando esa buena batalla. Siga luchando esa buena pelea, hermanos. Esa pelea porque ya estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos, hermanos, que la venida del Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. Estamos, como diríamos, a la vuelta de la esquina, hermanos, de que el Señor venga y regrese por su iglesia amada. Ya las cosas que estamos viendo continuamente en este mundo, hermanos, ya son perversidad, maldad, muchas cosas, hermanos, como dice su palabra, como en los tiempos de Noé. Mateo 24 menciona esto, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Señor. Terremotos, guerras, enfermedades, pestes. ¿Y qué es lo que está en las noticias hoy en día, hermanos? Todo lo que menciona la palabra es lo que oímos continuamente en las noticias. Créame que el Señor está esperando a que nos pongamos a cuentas con Él, para Él estar aquí con nosotros. Está dando la oportunidad a aquellos que todavía no se han acercado al Señor. Por eso, Señor, esa misericordia la que ha tenido es porque no ha venido. Yo compartía con mi hermano Max, no es algo que a mí me haya revelado el Señor. Un pastor lo decía, yo lo creo de esa forma, como él lo mencionaba. Como el buen samaritano, cuando él vino al mesón, llevó a la persona que había sido herida y lo dejó en ese lugar. Y antes de irse, de partir, dijo, te dejo estos 2 denarios para que lo cuidaran, lo alimentaran. Y le dice, si algo te debo, al regresar ya te lo pagaré. Este pastor mencionaba esto. Esos dos denarios son los 2000 años que ya hemos vivido. El resto que estamos viviendo es la gracia del Señor en estos momentos, hermanos. Ya estamos próximos a que el Señor venga y lleve a su iglesia, hermanos. Es de que tratemos, porque yo sé que muchas veces nos cuesta de estar a cuentas con Dios cada día, hermanos. De estar siempre caminando en línea recta, como lo decimos, ¿verdad? Alineados con Él, bendiciendo, glorificando su nombre, hermanos, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, hermanos. Yo sé, hermanos, que vuelvo a repetir muchas veces esa palabra tan pequeña, fe, hermanos, nos golpea duro muchas veces porque a veces venimos, yo particularmente le digo, no tengo una fe tan grande. A veces me cuesta, hermanos, me cuesta. Y el Señor por eso ha tratado mi vida, porque me cuesta. A veces no soy como, tal vez está mal decirlo con mi esposa, que ella sé que tiene más fe que yo, hermanos, porque lo he visto cómo ella clama al Señor y el Señor le ha respondido. Porque el Señor es bueno, hermanos. En cosas, aún las cosas materiales, en las cosas materiales el Señor responde, hermanos. No digamos en nuestros cuerpos. Recuerdo hace unos 4 o 5 meses íbamos para una vigilia a la iglesia, hermanos. Y yo había tenido problemas con mi vehículo. Pero Dios es tan bueno, tan especial, hermanos. Y recuerdo que yo pensé que la batería de mi carro estaba mal, hermano, porque llegué a mi casa, en una oportunidad lo parqué, pero lo dejé mal parqueado. Entonces cuando quise volver a arrancarlo, ya no me arrancó el carro, pero ya estaba en mi casa. Pedí a un vecino, me prestó una batería y estuve todo el día con el carro otra vez. Y esa noche había vigilia, entonces me dice mi esposa, vamos a la vigilia, y nos fuimos.
Cuando íbamos para la iglesia, hermanos, a medio camino ya estaba oscuro. El carro empezó a loquear, diría, porque empezó a abrir y a cerrarse, porque como que la batería se estaba descargando ya, se empezaban a apagar las luces, el tablero se me empezó a apagar. Íbamos a medio camino, hermanos. Me dice mi esposa, si querés nos regresamos. Digo, si me regreso es peor, le digo, ya no llego a la casa. Nos vámonos para la iglesia y empieza a orar mi esposa en el carro, hermanos, a pedirle al Señor. Pero mírame cómo Dios es tan bueno, hermanos. Y como les digo, de noche empezamos a caminar. Subimos una cuesta, hermanos, y como a una media milla, había un semáforo. Y yo decía, si el semáforo me da rojo, yo no paso, se me apaga el carro y yo ya no paso ahí. Créame, hermanos, que el semáforo se detuvo en verde. Pasamos el semáforo, llegamos a la iglesia, nos parqueamos enfrente me parquearon, llegamos enfrente de la iglesia, el carro se apagó. Frente a la puerta de la iglesia. Bendito Dios, hermano, porque como repito, Dios es bueno. Dios es bueno, digo, pude haberme quedado a medio camino, hermanos, pero no, Dios sabía el propósito de esa noche. ¿A qué íbamos? A gozarnos de su presencia. Frente a la iglesia, me dice el hermano cuando me parqué, mire hermano, hágame favor, parquéese. Ya no me parqué a ningún lado, el carro se me pagó, ya no me enciende, le digo. No, me prestaron una batería, me parqué en otro lado, y me dice el hermano, mire, no tenga pena, llévese mi batería y me la devuelve otro día, porque si no, no va a llegar a su casa. Hay un vecino, hermano de la iglesia, que vivía a la par mía y la iglesia ya no nos queda tan cerca como antes, hermanos, sí, con tráfico. Nosotros nos hacemos 45 a una hora de camino ahora donde vamos. Yo le digo al vecino, mire hermano, hágame favor, vaya hasta adelante. Yo me voy a ir atrás de usted con las luces apagadas porque si no, no voy a llegar a mi casa. Pero miren hermanos, vuelvo a repetirlo, Dios es bueno. Él guarda, hermanos, cuando sabe lo que hay en nuestro corazón, el propósito que traemos, hermanos. Él nos guarda, Él nos cuida. Y si no llegamos a un lugar, sabe por qué también no llegamos. Porque sabe que algo diferente nos iba a pasar. Pero Dios ha sido tan bueno en nuestras vidas, hermanos. Hasta en las cosas materiales, como lo repito. Y repito, tal vez no está bien. Tal vez cuando no estuviera mi esposa lo hubiera dicho, pero ahora está acá. Y yo cuando ella la oigo orar, hermanos, con esa confianza, con ese amor, con esa creyéndole al Señor, hermanos, esa es la forma que el Señor quiere. Que le creamos, que confiemos. Pero verdaderamente que le confiemos en Él. No porque alguien me dijo, mirás, como pasó con un compañero de trabajo. Gracias a Dios mi cara está limpia en este momento, hermanos. Yo tenía blanco todo esto de acá, la nariz, este pómulo, yo tenía blanca la cara prácticamente. Tenía vitiligo, se llama esta enfermedad que yo tenía. Nostalgia le decimos en Guatemala. Y me dice un compañero ahí, mira esa enfermedad, mi papá es dermatólogo y eso no se quita con nada. Pero para Cristo Jesús, hermanos, no hay nada imposible. Yo tenía todo blanca, ahí tengo unas fotos todavía guardadas de cómo tenía mi cara. Y me fui a un dermatólogo, me recetó unas medicinas. Créanme, hermanos, que como 2, 3 veces me eché esa crema, ya no quise usarla. No dije, no, yo no voy a estar usando esto porque Dios es el que sana. Y por eso le preguntaba al pastor acá, yo lo que hacía en sus momentos, hermanos, agarraba la copita de Santa Cena, me ungía el vino en mi cara y Dios sanó mi rostro. Me limpió mi rostro. Todavía tengo unas manchitas pequeñas, hermanos, pero ya no es nada. Pero decía esto, hermano, porque eso es una fe que uno puede tener. Pero tengo un amigo, compañero de trabajo, que se le empezaron a poner blancas las manos y él empezó a correr y yo lo vi hace poco y tiene más blancas las manos. Pero cuando yo estaba trabajando ahorita me dice, mira, cuando él vio que se me empezó a quitar, ¿qué estás haciendo? Me dice, ¿qué estás tomando? ¿Estás que tomo medicina? No estoy tomando medicina, le digo. Dios me ha ido sanando y yo voy a la iglesia. Nosotros le llamamos Santa Cena, hay un vino, le digo que yo me he hecho, tráeme una copita de esas, me dice. Entonces me empecé a reír, ¿vale? Mira, no es que te traiga, le digo, es la fe que tengas en Dios, le dije. Yo te puedo traer una botella, un galón, si querés, de lo que estamos ahí, pero si no creemos en Dios, hermanos, nada va a pasar. Es nuestra fe. Por eso tu palabra dice, ¿tienes fe? Téla para contigo mismo. Y como le dijo a esta samaritana, tu fe te ha salvado. Y vean lo que dice el Señor primero, tu fe te ha salvado. Ella iba por una sanidad, pero dice, tu fe te ha salvado. Y no solo la salvación,
también le dio la sanidad. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros en este lugar. Primero nos salva, después luego nos sana. Sana todo aquello que nos está haciendo daño, hermano. No solo enfermedades, todo aquel rencor, todo aquel enojo, todo aquello que nos está haciendo daño internamente, el Señor aquí lo sana también. Porque a veces creemos que solo podemos ser sanados de una enfermedad. No, hermanos, tenemos que ser sanos de nuestro corazón también, sanos de nuestra mente, sanos de nuestra alma, hermanos, porque eso también es una sanidad divina del Señor. Porque ese rencor, hermanos, la palabra dice las raíces del rencor, hermanos, pero solo Dios puede arrancar esas raíces de nuestras vidas. El único que puede hacerlo, hermanos. Por nuestros medios, solo nosotros no lo vamos a hacer. Confía en el Señor, confía en el Señor y Él hará, dice. Quisiera leerles en Juan, hermanos, en Juan 11, algo ahí para ir finalizando lo que dice aquí de la muerte de Lázaro, hermanos. Juan 11:40, veámoslo, ese versículo en especial es el que más me interesa ver. Dice Juan 11:40, Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso nos dice el Señor en esta noche a nosotros. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen en Dios en esta noche, hermanos? Creemos que vamos a ver la gloria de Dios. Eso el Señor nos ha mandado, a que creamos en Él, que confiamos en Él. Él es el único, no confiamos en nadie más, hermanos. Porque su palabra dice que aún en la que nos, perdón por lo que voy a decir, que tal vez se va a molestar ahí mi querida esposa, pero su palabra dice que aún en la que nos está a nuestro lado confiamos, dice su palabra. Y no es porque de una manera tal vez terrenal, porque a veces espiritualmente nuestra familia van a ser los que nos van a atacar, dice su palabra. Seremos enemigos de nuestras mismas familias, el hijo contra el hijo, el padre contra el hijo contra el padre, dice la palabra. Entonces, hermanos, Dios o el diablo, me ha dicho, puede poner pensamientos o actuar de una manera especial a alguien para que nosotros decaigamos, hermanos, pero no. Vencido está por Jesucristo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa para que cada uno de nosotros tengamos esa libertad, tengamos esa vida eterna, hermanos. Esa vida eterna que está al alcance de su mano, si usted la quiere tomar, si usted la quiere seguir, si usted quiere seguir en este lugar. Ahí está es la salvación. Nadie más va a tener salvación por usted. Y la fe que, como repito, que tenga yo, que tenga usted, yo no la voy a tener. Ni el pastor va a tener la fe que usted tiene, ni la fe que tiene el pastor la va a tener usted. Así es de que esta noche yo le digo, hermanos, confiemos en el Señor, creamos en el Señor, vivamos en el Señor, y el Señor hará milagros en nuestras vidas. Él hará proezas en nuestras vidas, hermanos. Él hará cosas grandes. Créele al Señor Jesucristo y serás salvo de ti y tu casa, dice. Ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo de ti y tu casa. Así es de que el Señor te ha mandado a que creas y confíes en Él. Y de esa manera, hermano, yo le digo gracias a mi Dios, porque en lo poco, que es, como dice su palabra, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y mire, hermanos, gracias a Dios no ha habido día que no dejemos de comer, aunque ya casi son 4 años de no trabajar. Yo, formalmente podríamos decir, hasta aquí el Señor ha sido fiel. No ha faltado nada, hermanos, al contrario, yo lo he dicho, he estado mejor que cuando estaba trabajando. Él ha suplido todas nuestras necesidades, Él ha suplido todo lo necesario y aún más, en el nombre de Jesús, hermano, porque mira, venir de Guatemala, venir a este lugar, compartir acá con la familia, con los hermanos en Cristo, eso solo de Dios lo recibimos, de nadie más. Porque nuestras fuerzas, hermanos, no damos 5 pasos y nos caemos. El Señor es el que nos sostiene día a día. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde y nos continúe bendiciendo de una manera especial. Y gloria a Dios por su palabra en esta noche. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gloria